Los 10 animales más resistentes a condiciones extremas. Desde los desiertos abrasadores hasta las profundidades gélidas del océano, la vida en la Tierra ha evolucionado para adaptarse a entornos que podrían parecer insoportables para la mayoría de las criaturas. En este emocionante viaje a través de la naturaleza, descubriremos a los 10 animales más resistentes, capaces de sobrevivir y prosperar en los entornos más hostiles del mundo. Prepárate para asombrarte y descubrir las asombrosas adaptaciones que hacen de estos seres vivos auténticos supervivientes en las circunstancias más extremas. Número 10. Elefante africano. El elefante africano, un majestuoso gigante de la naturaleza, es uno de los animales terrestres más resistentes a condiciones extremas que existen en nuestro planeta. Este impresionante mamífero, que se encuentra en las vastas llanuras y selvas de África, ha desarrollado una serie de adaptaciones asombrosas que le permiten sobrevivir en algunos de los entornos más desafiantes y hostiles de la Tierra. Una de las características más notables que hace que los elefantes africanos sean tan resistentes es su imponente tamaño. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes del mundo, con un cuerpo robusto y extremidades poderosas que les proporcionan una ventaja en términos de resistencia física. Esto les permite desplazarse a través de terrenos difíciles, como selvas densas, sabanas áridas y pantanos, sin problema. Otro factor clave en su resistencia es su adaptabilidad. Los elefantes africanos son animales sociales que viven en grupos familiares, lo que les brinda protección y apoyo mutuo. Esta estructura social les permite enfrentar mejor las amenazas de depredadores, como leones y hienas, y les proporciona un sistema de apoyo en la búsqueda de alimento y agua en condiciones extremas. En términos de adaptaciones fisiológicas, los elefantes africanos han desarrollado una impresionante capacidad para sobrevivir en condiciones de sequía y altas temperaturas. Pueden recorrer largas distancias en busca de agua y almacenar grandes cantidades de agua en su cuerpo, lo que les permite sobrevivir durante periodos de sequía. Además, su piel gruesa y rugosa les ayuda a regular su temperatura corporal y a protegerse de los rayos del sol. Número 9. Oso polar. El oso polar es una de las criaturas más impresionantes y resistentes de la naturaleza, especialmente adaptado para sobrevivir en algunas de las condiciones más extremas de nuestro planeta, el Ártico. Este majestuoso carnívoro, perfectamente adaptado a su entorno, encarna la resistencia en su forma más pura. Una de las características más notables del oso polar es su grueso pelaje, que actúa como un aislante térmico excepcional. Con una capa de grasa debajo de la piel que puede alcanzar hasta 10 centímetros de espesor, el oso polar puede soportar temperaturas extremadamente frías que descenderían mucho más allá del punto de congelación para cualquier otro ser humano o animal. Esta adaptación le permite sobrevivir en un entorno donde las temperaturas pueden caer a 50 grados Celsius bajo cero o incluso menos. Además de su impresionante aislamiento térmico, el oso polar es un nadador consumado. Tiene una constitución física poderosa y patas palmeadas que le permiten desplazarse con facilidad en el agua. Puede nadar durante horas y recorrer grandes distancias en busca de alimento. Su habilidad para cazar presas, como focas, en el hielo marino es otra demostración de su resistencia, ya que depende de su paciencia y agilidad para acechar a sus presas en agujeros de respiración en el hielo. Número 8. Escarabajo de Namibia. Los escarabajos de Namibia, también conocidos como escarabajos del desierto o escarabajos tenebrios, son criaturas asombrosas que han evolucionado para sobrevivir en algunas de las condiciones ambientales más extremas de nuestro planeta. Estos diminutos insectos, pertenecientes a la familia Tenebrionidae, se encuentran en el desierto de Namibia, en el suroeste de África, donde enfrentan temperaturas abrasadoras, escasez de alimentos y agua, y una radiación solar intensa.
Su capacidad para resistir tales condiciones extremas los convierte en un ejemplo notable de adaptación y supervivencia en un entorno desafiante. Una de las adaptaciones más notables de estos escarabajos es su habilidad para recolectar la humedad del aire ambiente en las regiones desérticas. Sus cuerpos están cubiertos de una serie de pequeñas protuberancias hidrofóbicas que les permiten condensar el rocío matutino en la superficie de sus exoesqueletos. Luego, inclinan sus cuerpos de manera estratégica para que las gotas de agua fluyan hacia su boca, proporcionándoles una fuente esencial de hidratación en un entorno donde el agua es escasa. Además de su ingeniosa adaptación para recolectar agua, estos escarabajos han desarrollado una gruesa capa de cutícula protectora que ayuda a minimizar la pérdida de agua a través de la transpiración. Esta característica les permite conservar la humedad que han recolectado y reducir al máximo la evaporación en el intenso calor del desierto. Los escarabajos de Namibia también son expertos en enterrarse en la arena durante los días más calurosos y emergen por la noche para buscar alimento. Su dieta es variada e incluye materia orgánica en descomposición y plantas secas, lo que les proporciona los nutrientes necesarios para sobrevivir en un hábitat tan hostil. Número 7. Rana de la madera. La rana de la madera, científicamente conocida como rana silvática, es un fascinante anfibio que ha evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Su resistencia a climas fríos y su habilidad para adaptarse a entornos desafiantes la convierten en una especie verdaderamente asombrosa. Una de las características más notables de la rana de la madera es su capacidad de soportar inviernos extremadamente fríos. En regiones del norte de América del Norte, donde las temperaturas pueden caer muy por debajo del punto de congelación, estas ranas han desarrollado una estrategia única de supervivencia. Durante el invierno, la rana de la madera entra en un estado de hibernación congelada, donde sus órganos vitales se ralentizan significativamente y su cuerpo puede soportar temperaturas extremadamente bajas. Incluso si su entorno se congela, estas ranas pueden resistir hasta -8 grados Celsius. Otra adaptación impresionante de la rana de la madera es su capacidad para resistir la congelación de sus tejidos. A medida que la temperatura desciende, el agua en su cuerpo comienza a congelarse, pero esta rana ha desarrollado altas concentraciones de glucosa y otras sustancias en su sangre que actúan como anticongelantes naturales. Esto evita que los cristales de hielo dañen sus células y tejidos, permitiéndoles sobrevivir en condiciones heladas. Además de su resistencia al frío, la rana de la madera ha demostrado ser adaptable en otros aspectos. Es capaz de vivir en una variedad de hábitats, desde bosques hasta áreas urbanas, y se reproduce en charcos temporales y cuerpos de agua de montaña. Su versatilidad en la elección de su hogar y su dieta generalista le han permitido sobrevivir en entornos cambiantes. Número 6. Foca de Weddell. La foca de Weddell, una especie que habita en las gélidas aguas del continente antártico, es un verdadero testimonio de la adaptación extrema de la vida animal a las condiciones más adversas de nuestro planeta. Estas fascinantes criaturas marinas son consideradas uno de los mamíferos más resistentes a condiciones extremas en la Tierra, y su capacidad para sobrevivir en un entorno tan hostil es una verdadera hazaña de la evolución. Una de las características más notables de la foca de Weddell es su increíble capacidad de inmersión. Pueden sumergirse a profundidades de hasta 600 metros y permanecer bajo el agua durante más de una hora, lo que les permite cazar presas como peces y cefalópodos en un entorno donde las temperaturas están muy por debajo del punto de congelación. Su sangre contiene una proteína especial que evita la formación de cristales de hielo en sus cuerpos, permitiéndoles sobrevivir en aguas tan frías. Además, estas focas son excelentes buceadoras gracias a sus aletas posteriores, que actúan como potentes propulsores bajo el agua. También cuentan con pulmones altamente eficientes, lo que les permite realizar inmersiones prolongadas sin fatigarse.
Otro aspecto impresionante de la resistencia de la foca de Weddell es su capacidad para soportar temperaturas extremadamente bajas en la superficie del hielo. Pasan una parte significativa de sus vidas en plataformas de hielo flotante, donde las temperaturas pueden caer mucho más allá de los -20 grados Celsius. Para mantenerse calientes, estas focas tienen una gruesa capa de grasa bajo su piel, que actúa como aislante térmico, y pelaje denso que las protege de los vientos gélidos. Número 5. Pingüino emperador. El pingüino emperador es un animal fascinante que ha evolucionado para sobrevivir en algunas de las condiciones más extremas y desafiantes de la Tierra. Estos majestuosos pájaros marinos son famosos por su resistencia ante el frío polar, los vientos helados y la falta de alimento durante largos periodos de tiempo en su hábitat natural, la Antártida. Una de las adaptaciones más notables de los pingüinos emperador es su espeso abrigo de plumas y una capa de grasa subcutánea que les proporciona un aislamiento excepcional contra las bajas temperaturas. Cuando las temperaturas pueden caer hasta los 40 grados Celsius bajo cero, estos pingüinos se agrupan en colonias densas para conservar el calor corporal. Además, tienen una red de vasos sanguíneos en sus patas y aletas, lo que les permite ajustar el flujo sanguíneo y evitar que se congelen. La resistencia de los pingüinos emperador a las condiciones extremas se refleja también en su comportamiento reproductivo. Durante el crudo invierno antártico, estas aves se embarcan en una larga y ardua travesía hacia el interior del continente para reproducirse. Los machos, en particular, tienen la tarea de incubar el huevo en sus patas durante 2 meses, sin alimentarse, mientras soportan temperaturas glaciales y tormentas. Esta dedicación incansable a la crianza de sus crías es un ejemplo impresionante de su capacidad para resistir condiciones extremas. Otra característica asombrosa de los pingüinos emperador es su habilidad para sumergirse en aguas heladas y permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo, a veces alcanzando profundidades de más de 500 metros. Su capacidad de buceo se debe a sus huesos más densos, lo que les permite hundirse y flotar con eficiencia, y a su sistema circulatorio especializado que distribuye el oxígeno de manera eficaz. Número 4. Camello. El camello, conocido como el barco del desierto, es uno de los animales más admirados y resistentes a condiciones extremas que la naturaleza haya producido. Su habilidad para sobrevivir y prosperar en entornos hostiles, como los desiertos abrasadores, es verdaderamente asombrosa. Estos majestuosos animales se han adaptado a las condiciones desérticas a lo largo de milenios, desarrollando características únicas que los hacen ideales para sobrevivir en un entorno tan implacable. Su resistencia a las altas temperaturas, la escasez de agua y los vientos abrasadores es la envidia de muchas otras especies. El camello está equipado con una serie de adaptaciones físicas que lo ayudan a mantener su equilibrio hídrico, un factor crítico en el desierto. Su joroba, a menudo malentendida como una fuente de almacenamiento de agua, en realidad almacena grasa. Esta reserva de grasa le proporciona energía durante tiempos de escasez de alimentos y agua. Además, los camellos tienen la capacidad de perder una gran cantidad de agua sin deshidratarse, permitiendo que su temperatura corporal alcance niveles más altos sin sufrir daños. Su pelaje es otra característica que los hace sobresalir en ambientes desérticos. A pesar de su apariencia densa, el pelo de un camello actúa como un aislante natural, ayudándolos a mantenerse frescos en el calor abrasador del día y cálidos durante las noches frías del desierto. El camello también tiene la habilidad de beber grandes cantidades de agua en un corto periodo de tiempo cuando finalmente encuentra un oasis, lo que le permite almacenar suficiente líquido en su cuerpo para sobrevivir durante largos periodos sin acceso a agua fresca. Además, son capaces de consumir una variedad de alimentos, incluyendo plantas espinosas y arbustos que son inaccesibles para otros animales, lo que les permite mantenerse alimentados en un entorno donde la comida es escasa.
Número 3. Bisonte americano. El bisonte americano, también conocido como búfalo, es un animal icónico que ha demostrado ser extraordinariamente resistente a condiciones extremas a lo largo de su historia. Estos majestuosos rumiantes, que una vez poblaron vastas extensiones de América del Norte, han evolucionado para sobrevivir en algunos de los entornos más desafiantes del continente. Una de las características más impresionantes de los bisontes americanos es su capacidad para resistir climas extremos. Se les puede encontrar en una variedad de hábitats, desde las llanuras del norte de Canadá hasta las regiones montañosas del suroeste de los Estados Unidos. A pesar de enfrentar temperaturas extremadamente frías en invierno y altas temperaturas en verano, los bisontes han desarrollado un espeso pelaje que les proporciona aislamiento y protección contra las inclemencias del tiempo. Además de su resistencia al clima, los bisontes son conocidos por su capacidad para sobrevivir en condiciones de escasez de alimentos. Durante los duros inviernos en las praderas, estos herbívoros pueden hurgar en la nieve para encontrar pasto o recurrir a su habilidad para excavar la vegetación debajo de la capa de nieve. Esta adaptación les permite mantenerse fuertes en momentos en que otros animales pueden sucumbir a la falta de recursos. Otra característica que contribuye a la resistencia de los bisontes es su estructura social. Viven en manadas, lo que les proporciona protección contra depredadores y ayuda en la búsqueda de alimentos y agua. La colaboración y la organización dentro de la manada son fundamentales para su supervivencia en condiciones extremas. Número 2. Cocodrilo. Los cocodrilos son verdaderos maestros de la resistencia en condiciones extremas. Estos reptiles prehistóricos han sobrevivido durante millones de años, adaptándose y prosperando en algunos de los entornos más hostiles que nuestro planeta tiene para ofrecer. Su resistencia a condiciones extremas es realmente asombrosa y merece ser destacada. Uno de los rasgos más notables que hace que los cocodrilos sean resistentes es su capacidad para sobrevivir en una variedad de hábitats, desde los calurosos pantanos hasta los fríos ríos y lagos. Su adaptabilidad les permite prosperar tanto en agua dulce como en salada, y pueden soportar temperaturas que oscilan desde el congelante frío del invierno en algunos lugares hasta el sofocante calor tropical en otros. En términos de resistencia física, los cocodrilos son depredadores increíblemente fuertes y resistentes. Su mandíbula es una auténtica maravilla de la biomecánica, capaz de ejercer una fuerza de mordida fenomenal que puede destrozar huesos y caparazones con facilidad. Esto les permite cazar presas grandes, incluso cuando la comida escasea. Pero su resistencia no termina en el aspecto físico. Los cocodrilos también son animales notoriamente longevos, con algunas especies que pueden vivir hasta 70 años o más. Esto es sorprendente, dado que enfrentan una serie de amenazas y desafíos a lo largo de sus vidas, incluyendo competencia por el alimento y la presión de la caza humana. Número 1. Tardígrado. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son una de las criaturas más asombrosas y resistentes que la naturaleza nos ha regalado. Estos diminutos microorganismos, apenas visibles a simple vista, han ganado notoriedad por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas que serían mortales para la mayoría de las formas de vida en la Tierra. Los tardígrados son considerados como campeones de la supervivencia debido a su capacidad de resistir una amplia gama de condiciones adversas, incluyendo temperaturas extremadamente bajas y altas, presiones inmensas, altas dosis de radiación y desecación completa. Esta adaptabilidad extrema les ha permitido habitar en prácticamente todos los rincones del planeta, desde los fondos de los océanos hasta las cumbres de las montañas. Pero, ¿cómo logran esto? Uno de los secretos de la resistencia de los tardígrados reside en su habilidad de entrar en un estado llamado criptobiosis. En este estado, los tardígrados pueden detener casi por completo sus funciones metabólicas y resistir condiciones extremas.
Pueden sobrevivir en temperaturas que oscilan entre 272 grados Celsius bajo cero y 150 grados Celsius, así como soportar presiones más de 6 veces mayores que las del fondo del océano. Cuando se enfrentan a la desecación, pueden perder hasta el 97% de su contenido de agua y permanecer en ese estado durante años, hasta que se rehidratan nuevamente. Además, los tardígrados poseen una notable capacidad para resistir la radiación ionizante, incluso niveles letales para otros seres vivos. Su ADN se protege formando una estructura llamada tardígrado, que actúa como un escudo contra los daños causados por la radiación.